Dale, en este video vamos a resolver el Practice Problem 4.11 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de SADICO. Muy bien, el problema nos plantea el siguiente circuito y nos pide encontrar la resistencia y la corriente de Norton para estos puntos A y B. Entonces, vamos a recapitular un poco lo visto en el teorema de Thevenin y la comparación con el teorema de Norton. Si recordamos, este era el teorema de Thevenin, el cual nos decía que podemos hacer un circuito equivalente, cual complejo que sea, de tal manera que tengamos una fuente de voltaje de Thevenin conectada en serie con una resistencia de Thevenin y conectada en serie con la resistencia de carga. Entonces, da dos puntos A y puntos B. El teorema de Norton lo que nos dice es algo parecido, nada más que tenemos aquí una fuente de corriente conectada a una resistencia, a la resistencia de Norton, y en este caso los puntos A y B serían justo aquí donde tenemos la resistencia de carga. Si podemos darnos cuenta, aquí podemos hacer una comparación porque podemos, mediante una transformación de fuentes del teorema de Thevenin, llegar a este circuito. Entonces, es algo que deberíamos de tomar en cuenta, ya que es otra forma de resolver este tipo de ejercicios, también con el teorema de Thevenin y haciendo la transformación de fuente. Muy bien, pero en este problema vamos a desarrollar lo que es el teorema de Norton, para cual no tenemos estas dos incógnitas, la resistencia de Norton y la corriente de Norton. Vamos a comenzar calculando la resistencia de Norton, que sería igual que la resistencia de Thevenin. Quitamos las fuentes, ya sea de voltaje, las cortocircuitamos, y las de corriente las abrimos, que es lo que tenemos aquí, y eliminamos la resistencia de carga, pero en este caso no tenemos resistencia de carga. Entonces, tenemos que calcular aquí una resistencia equivalente de estas resistencias. Como tenemos dos resistencias de 3 ohmios conectadas en serie, su equivalente sería 6 ohmios. Y como esta está conectada en paralelo con otra de 6, su resistencia equivalente es la mitad, o sea, 3 ohmios, y esa es la resistencia de Norton. Ahora, para la corriente de Norton, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar la resistencia de carga. En este caso es la que está aquí. Y como cortocircuitamos esta, porque es un cortocircuito, esta resistencia prácticamente no va a pasar corriente. Entonces podemos quitarla y simplificar mucho más nuestro circuito. Entonces nos queda esto y realizamos transformaciones. De aquí podríamos igual agarrar cualquier método. Yo voy a agarrar transformaciones porque es un método muy versátil y muy rápido. Entonces podemos aquí sacar una transformación con esa fuente de 15 volts, lo cual nos da 5 amperes. Y como está conectada en paralelo con otra fuente de corriente de 4 amperes, podemos sumarlas justo aquí y poner la resistencia de la transformación en paralelo, que es lo que hacemos justo aquí abajo. Entonces, de esta manera ya nos queda un circuito mucho más simple, y lo que vamos a hacer ahora es hacer otra transformación, pero a la fuente de corriente, en este caso de 9 amperes, y la hacemos, nos queda esta transformación en una fuente de voltaje de 27 volts y una resistencia de 3 ohms. Y este circuito ya es mucho más simple y podemos calcular aquí rápidamente, haciendo el equivalente, la corriente que pasa por este circuito, que va a ser la corriente de Norton, que es la que estábamos buscando. En este caso nos dio de 4.5 amperes. Entonces ya tenemos las dos incógnitas que necesitábamos para el planteamiento inicial, que es la corriente de Norton y la resistencia de Norton. En este caso, como no tenemos resistencia de carga, esto no iría aquí, nos queda este circuito, que lo podemos simplificar y lo podríamos llevar a esto de acá. Y como es un circuito tan simple, podemos calcular el voltaje. Este voltaje lo vamos a utilizar para comprobar que nuestro circuito es equivalente al inicial. Entonces, me voy a apoyar aquí en una simulación multisim, en el cual tenemos el circuito original y medimos el voltaje aquí como lo marca el problema, y nos da 13.5 volts, que si recuerdan era lo que justo teníamos aquí. Y también simulé el circuito equivalente de Norton, y efectivamente también si hacemos la medición nos da 13.5 volts. Como conclusiones finales, creo que este teorema, al igual que el de Thevenin, es muy práctico poder simplificar todo un circuito, por más complejo que sea, a un circuito tan pequeño, tan simple. Yo personalmente prefiero el teorema de Thevenin. Como expliqué al inicio, también, o sea, podemos sacar un equivalente mediante esta transformación, y en lo personal se me hace mucho más práctico Thevenin.
pero si nos piden el teorema de Norton, pues podemos calcularlo haciendo teorema de Thevenin y haciendo la transformación a la transformación de esta fuente de voltaje, y de esta manera también obtendríamos el teorema de Norton. Y esa sería mi conclusión del problema. Muchas gracias.